Bueno, como les había comentado en la semana, la idea es hacer un repaso del tipo de datos que procesamos, tanto cualitativos como cuantitativos. Sabemos que en los cualitativos no es tanto el procesamiento que tengo que hacer, cada uno de los elementos de los cuales se recopila la muestra o los que van recopilados en la muestra representa una clase o representa un grupo. Sin embargo, con los cuantitativos no ocurre eso. Los cuantitativos, como recuerdan, hay que clasificarlos. Para eso, les mandé a través del grupo de WhatsApp y a través de la pestaña Files del Teams un archivo con el cual vamos a practicar. Como ya me comentaron, ya lo tienen abierto y pues vamos a empezar a trabajar con él, ¿les parece? Interesante. Y el problema dice más o menos así. Se recogieron las opiniones de 100 personas y en la opinión pudo haber habido muchas preguntas, pero hay una que nos interesa en particular y es la preferencia por camionetas pickup. ¿De acuerdo? Cada persona que aparece aquí es una persona que es dueña de una camioneta. Y los datos con los que vamos a trabajar, pues son los siguientes, miren. Estos son los datos. El problema me dice que se recolectó información de estas 100 personas y entre ellas, pues se prefirió, ustedes me dicen qué tan lejos o qué tan cerca de la realidad está. Por aquí salió en las respuestas la Toyota Hilux, salió la Jeep, estamos hablando de camionetas en México, de pickups en México, la Jeep Gladiator, la Ford Ranger, la Nissan NP300 y por acá viene una que se llama Isuzu D-Max. ¿Ok? La idea es clasificar esta información. Vamos a empezar haciéndolo. Los datos, tanto los cualitativos como los cuantitativos, tienen formas de procesamiento muy especiales. La idea, como ya habíamos comentado, es ahorrarnos chamba mediante el uso del Excel. Si recuerdan en clase, pues daba un poco de flojera contar dato por dato. Con los cualitativos, y incluso con los cualitativos da un poco de flojera, es sencillo porque cada uno de los nombres representa una etiqueta. Sin embargo, si tenemos una herramienta tan potente como la hoja de cálculo de Excel, pues vamos usándola, ¿no? Dentro de las columnas que vamos a formar, voy a colocar una que se llame clases. Le puedo poner el nombre que sea. Le puedo poner clases, le puedo poner, se me ocurre, marcas de camioneta. Y aquí la idea es irme trayendo todas y cada una de las marcas. ¿Les parece? Y las 5 marcas aparecen ya sobre la columna. Una vez que hacemos el conteo de cuántas diferentes se van a presentar, encontramos lo que aparece en pantalla. La parte interesante viene a continuación. Lo que da un poco de flojera es el conteo. Y para eso vamos a utilizar funciones que ya trae predefinidas el Excel para hacerlo y no hacerlo personalmente nosotros. Me interesa la de frecuencia. ¿Se acuerdan lo que dijimos que era la frecuencia en la sesión? ¿Recibía otro nombre de la frecuencia? Los escucho. Si no se animan a comentármelo abriendo el micrófono, pueden usar el chat, ¿eh? Como que se Son te las fue veces así. en que se Las veces en que se repite un dato. Correcto. La frecuencia como tal recibe otro nombre. ¿Cómo más dijimos que le podíamos llamar a la frecuencia? Frecuencia relativa. Frecuencia relativa era una de las que manejábamos, pero la que me da el número en particular no se llamaba relativa, tenía otro nombre. De hecho, no lo anotamos en la pizarra. Yo lo mencioné en clase. Dijimos que la frecuencia, es decir, el número de veces que se repite un determinado dato, tenía otro nombre. Y empieza con frecuencia. No era frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, es correcto. Así le llamábamos, frecuencia absoluta. Muy bien. Ahora, me interesa hacer un conteo eficiente y no contar dato por dato. Aquí es donde entra el Excel con una pequeña fórmula que se llama contar.sí o contar sí. Cuando tú quieres activar o habilitar una determinada fórmula en Excel, lo que tú vas a hacer primero que nada es anteponer el signo igual. El igual te abre la posibilidad de utilizar diferentes fórmulas que tiene predefinidas Excel o en su defecto, que tú puedas crear las tuyas. Al momento que tú empiezas a escribir el nombre de la fórmula, van a aparecer por default todas aquellas fórmulas predefinidas que empiezan con la letra que tú indiques. Me explico. Si yo coloco la letra A, aparecen predefinidas todas aquellas fórmulas, independientemente del tipo, que empiezan con A.
La que a nosotros nos interesa es una que se llama contar sí o contar punto sí. Esta fórmula lo que hace es irse a contar en un grupo de datos que tú preseleccionas y darte el total que tú fijaste o el total que tú le indicaste. Me explico. Voy a seleccionar la fórmula contar punto sí y cuando vas a utilizar fórmulas predefinidas o no predefinidas, Excel te pide argumentos para la función, es decir, la información mínima necesaria para poderla procesar. En este caso, me pide un rango y me pide un criterio. El rango está compuesto por todos los elementos a donde Excel va a ir a contar. En este caso, va a contar en todo el muestreo que tú levantaste. En la parte superior están las opiniones por la camioneta favorita de 100 personas. Cuando nosotros seleccionamos a todo el conjunto de personas a quienes se les preguntó, Excel, cuando se habilita el motor de la fórmula, va a ir a buscar ahí. Y si ustedes observan, acá en la parte superior ya se predefinió el rango de celdas donde va a ir a buscar. Va a ir a buscar desde la A1, que es la de la esquina superior izquierda, hasta la J10, que es la que aparece en la esquina inferior derecha. Ahí está el primero de los argumentos de la función. En este caso, los argumentos están separados por una coma, ¿ya vieron? La función contar sí necesita primero saber a dónde va a ir a contar y en el criterio, para habilitarlo, le voy a colocar una coma. En el criterio le voy a decir, quiero que me cuentes todos los elementos que tienen tal o cual característica. En este caso yo necesito contar, por ejemplo, para el primero, todas las personas que eligieron la Toyota Hilux. Selecciono Toyota Hilux y ahí aparecen los argumentos de la función. Mira, aparece el rango separado por una coma y luego aparece lo que va a ir a buscar. Lo que va a ir a buscar es todo lo que sea similar a la celda A14, es decir, a Toyota Hilux. Cierro el paréntesis y le digo Enter. Y ya contó. ¿Se entendió? Sí. En teoría, al final del conteo, tendría que arrojar con la suma de todas las frecuencias el número total de datos recopilados. Por supuesto que hay fórmulas un poco más eficientes como los arrastres, sin embargo, por ser la primera sesión, lo estamos manejando de forma relativamente básica. En el último, volvemos a hacer contar sí, selecciono la fórmula correspondiente, defino los argumentos, cierro paréntesis y ya me realiza el conteo. En este caso particular, yo necesito saber el número total de elementos y lo que voy a hacer es, nuevamente, habilitar una función, en este caso de suma. Le voy a decir suma todos los elementos que aparecen sobre la columna y le digo Enter. Y ahí aparecen, mira, los 100 datos. Muy bien, nos vamos ahora con la siguiente, que es la frecuencia relativa. ¿Recordamos cómo se calcula? Se pueden ir a su apunte, no hay ningún problema. No es examen. Se divide la frecuencia entre el total de datos. Perfecto. Dividimos la frecuencia entre el número total de datos. Hacemos a través de una fórmula. ¿De acuerdo? Hacemos igual la frecuencia a la cual le quiero calcular la parte relativa, que está ubicada en la celda B14, y voy a colocar la función de división. En este caso, la división se representa con una diagonal. Y voy a dividir entre 100. La frecuencia relativa para las personas o los consumidores que prefirieron la Toyota Hilux es de 0.48. ¿Estamos bien? Ese mismo procedimiento lo voy a repetir con todas y cada una de las frecuencias y el resultado en total, ¿cuánto debe ser en la frecuencia relativa? 1, ¿no? Debe ser 1. ¿Y si no me da 1? Lo más Un cercano a uno aproximado. posible. Ah, no, Debe más, ser más cercano. Es correcto, debe ser lo más cercano a 1 posible. Ahora, viene algo interesante. Esto de estar repitiendo fórmulas se vuelve cansado y más cuando tienes que repetir la misma fórmula y le tienes que dar, incluso para algunas, muchos argumentos. ¿Qué es lo que hacemos?
Ponernos un poco prácticos. Excel me da todas las herramientas necesarias para que yo pueda hacer más dinámicos mis cálculos y más eficientes. Si yo, por ejemplo, me coloco sobre la esquina inferior derecha, la cruz que era blanca o la manita, según sea el caso, se convierte en una cruz de color negro. Al colocarse en una cruz de color negro, me permite hacer arrastres. Es decir, que si yo, por ejemplo, me arrastro hacia abajo, esa función va a repetir la misma que está en la parte superior. ¿De acuerdo? Ahora, si yo hago arrastres, tengo que tener mucho cuidado con los argumentos de la función. Los arrastres, Excel los hace de manera predictiva, suponiendo lo que tú quieres. Sin embargo, en muchas ocasiones, pues no es lo que nosotros queremos. Me explico. ¿Cuál es la operación que quiero hacer para la segunda clase o para la segunda marca? ¿Qué quiero dividir? Los escucho. Quiero dividir a quién entre quién. A 6 entre 100. A 6 entre 100. En Excel, el 6 se encuentra en la celda B15 y el 100 se encuentra en la celda B19. La operación igual B15 entre B19 va a arrojarme el resultado que yo quiero. Ahora, en teoría, si yo voy a utilizar las funciones de arrastre, pues debe arrojarme exactamente esa operación que yo acabo de introducir. Si me coloco en la esquina inferior derecha y arrastro, fíjense qué pasa. No está definida la división. ¿Por qué? Porque Excel intenta adivinar lo que tú quieres. ¿Qué es eso? Pues lo que tú quieres es dividir la B15 entre la B20. Excel lo que hace es irse recorriendo. Si yo arrastro hasta abajo, fíjense lo que hizo Excel. Hizo la B15 entre la B20, la B16 entre la 21, la 17 entre la 22. Excel asumió que tú querías hacer esto. ¿Eso era lo que queríamos hacer? No, no queríamos hacer eso. Nosotros queremos en el arrastre que se vaya recorriendo la de arriba, pero no la de abajo, que se recorra a B15, B16, B17 y B18, y así de forma sucesiva, pero que todas se dividan entre la B19, que es donde está el valor de referencia. ¿Cómo hago eso? En Excel se llama fijar celdas. Tienes la posibilidad de fijar columnas, fijar renglones y fijar celdas. Los trabajos de fijado en Excel se hacen con una opción indicada en la tecla del número 4, que es el símbolo de pesos o el símbolo de dólares. Bueno, en este caso es el de pesos para mayor facilidad. Para poder fijar el valor de abajo, yo lo que voy a hacer es colocar el signo de pesos justo detrás de la letra B, así como aparece en pantalla, y voy a colocar otro signo de pesos entre la letra B y el número 19. Esta instrucción que yo le estoy dando, en términos coloquiales, le está diciendo Excel, recorre la de arriba, pero fíjame la de abajo. El valor sigue siendo el mismo, ¿ya vieron? Punto 48. Y me está dividiendo la 14 entre la 19. Ahora, ¿qué pasó si yo arrastro? Pues ahora sí se hacen los cálculos de los valores. Ahora, ¿se fijaron que arrastré para abajo? ¿Qué tal que yo quiero repetir lo mismo, pero ahora arrastrar hacia un lado? Por ejemplo, esta celda que hizo, sumó los valores que se encuentran entre la B14 y la B18. Supongan por un momento que yo esa misma función la arrastro, pero para acá. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué operación va a hacer Excel? También nos va a La sumar. misma. Exactamente. Excel intenta predecir lo que tú quieres hacer. Al momento que tú la jalas, pues va a ocurrir que este conjunto de valores que se sumaron aquí va a repetir la misma operación acá, pero ahora ya no con este, sino con estos. El último de los cálculos va a ser la frecuencia porcentual. Y como lo habíamos comentado durante la clase, la idea de utilizar este tipo de cálculo es usar datos de tipo tabular que sean de uso frecuente para nosotros. El porcentaje es uno de uso muy frecuente. Ahora, por fórmula, en teoría, este tendría que calcularse multiplicando la frecuencia relativa por 100. Esa es una manera y va a darme el resultado. Pero ¿qué tal que lo que yo hago es copiar y pegar? Le doy copia a los valores
Copio. Y cuando voy a pegar aquí, le digo que me pegue de forma especial y que me pegue únicamente los valores. Y una vez que hizo eso, le voy a colocar el símbolo de porcentaje. Obviamente, si yo hago eso, no está automatizado el cálculo. Yo hago un movimiento aquí y no se va a reflejar acá. Sin embargo, es una forma fácil de hacerlo. Muy bien, voy por las formas gráficas. Voy a mostrar con las que más nos familiarizamos y como les había comentado, el Excel tiene la particularidad en el menú insertar de darte una opción que se llama gráficos recomendados. Al hacer clic aquí, te va a arrojar ciertos gráficos, los cuales son de uso más frecuente. Para poder hacer la construcción de la gráfica que yo necesito, voy a seleccionar los datos que quiero graficar. En este caso, son las marcas de las camionetas contra la frecuencia. Voy a seleccionar todos los valores y en la opción Insertar, me voy a ir a Gráficos recomendados. Y como pueden observar, aparecen diferentes formas gráficas que se pueden utilizar. Aparece el gráfico de pastel por default. ¿Se acuerdan que les dije que en Excel ya no era necesario calcular los grados que me daba cada una de las clases? Bueno, la razón es por esto. Ya me lo da por default. Incluso me da la clasificación de las diferentes series. Me da un gráfico circular o un gráfico de pastel. Me da un diagrama de barras. Me da un gráfico de barras agrupado y a este le llama gráfico de embudo. Dependiendo de tus necesidades, es el uso de datos que vas a realizar. Voy a hacerlo con la más básica que es el gráfico de barras. Y ahí se formó, mira, con las diferentes barras que representan las clases para cada una de las marcas. Tengo la opción de procesar de forma cómoda la información haciendo clic derecho y seleccionando la opción Mover gráfico. Cuando se presentan gráficos en Excel, la hoja de cálculo te da dos opciones. Una, mantenerla sobre la tabla que estás procesando y dos, enviarla a una hoja separada. Esa es la que yo voy a seleccionar y le voy a decir gráficos cualitativos. Y ya se fue por separado. Ahora, algo que nosotros tenemos que hacer cuando procesemos información como ingenieros industriales es darle el formato correcto. Durante la sesión de clase, yo les he preguntado en varias ocasiones quiénes trabajan y quiénes tienen la posibilidad de ver este tipo de herramientas gráficas, ya sea en la tabla de tu trabajo o en el área de recursos humanos, etcétera, ¿no? Ahora, seguramente cuando ustedes han tenido la oportunidad, si es que la han tenido, no la ven con el encabezado que se llama título de gráfico. La ven con los datos y las referencias correctas para cada una de ellas. ¿Qué es lo que hay que hacer? No solamente construirla, y aquí es en la parte donde en las evaluaciones yo me pongo exigente. Excel ya te da la particularidad de poder construir la gráfica, ¿de acuerdo? Bueno, tú le tienes que meter el procesamiento de información. ¿Qué estamos intentando graficar aquí? Voy a hacer doble clic sobre el título. ¿Qué estamos intentando graficar? Los escucho. ¿Cuál es la marca de camionetas preferida por la sociedad, por la gente? Perfecto. ¿Eres Yeleni?Ulacy. Yulacy. Ok, perfecto. Ahora, una pregunta más concreta. ¿Cómo le pondrías al título de la gráfica? Un título fácil, rápido, para identificar de qué se trata. Marcas más populares de camionetas. Exactamente. Ahí está una idea. Marcas más populares de camionetas. Eso es lo que Yulacy hubiera puesto. En mi caso, yo hubiera puesto un título diferente y seguramente las 40 cabezas pensando en el aula, cada quien va a escoger su título. Va a ser muy extraño encontrarme todos los títulos idénticos. Yo, por ejemplo, le hubiera puesto marcas preferidas de camionetas. Va a haber otro que le va a poner marcas favoritas. Va a haber otro que le va a poner marcas favoritas y no le va a poner camionetas, le va a poner pickups. Ya entendimos para dónde voy.
esta es la parte que ustedes le aportan a la materia. Excel hace muchas cosas por ti. Si vas a ponerle una decoración, perfecto, vamos a aumentar el tamaño de la letra. Por ejemplo, estas líneas me estorban, las voy a borrar. Aquí, por ejemplo, ¿esto en qué está dado? El eje de las Y's, ¿qué es? La cantidad de personas. Perfecto. Le ponemos así, ¿les parece? En diseño de gráfico, le decimos título del eje y estoy nombrando el eje vertical y se va a llamar, por ejemplo, número de personas y aumento el tamaño de la letra. Y para distinguir, aumento el tamaño de la fuente para la frecuencia. ¿Cómo se llama el eje de las X? Marcas favoritas. Marcas favoritas. No me gustó el tipo de letra, lo puedes cambiar. No me gustó el tamaño de letra, lo puedes cambiar. No me gustó la orientación horizontal que tienen las letras, las puedes voltear, les puedes dar ángulos. Incluso, por ejemplo, aquí me dio por default el color. Si yo quiero cambiar el color general de todas las barras, pues se va a abrir la tabla de edición que aparece del lado derecho y le voy a decir, cámbiame el relleno sólido. No me gusta este color, me gusta el color naranja. Ahora, evidentemente yo quiero hacer distinciones entre cada una de las barras. Bueno, para seleccionar de forma individual las barras le voy a hacer clic. Si observan, se señalaron todas. Y al hacerle clic nuevamente ya se señaló esa nada más. Nuevamente escojo el relleno de la barra y lo voy a hacer de color amarillo. Si tú quieres ponerle diseños a cada uno, hay opciones incluso para incrustar gráficos, bueno, imágenes dentro de la barra. Si la quieres hacer mucho más llamativa. Y en ambos casos no es del todo correcto, porque estamos intentando profesionalizar. Vamos a pasar rápidamente a los cuantitativos. El problema que voy a procesar es el que aparece en pantalla. La forma en la que vamos a calcular las frecuencias es básicamente la misma, excepto por la frecuencia absoluta. Excel maneja una pequeña fórmula para datos cuantitativos. Sin embargo, el resto, la relativa acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, la porcentual, los grados, etcétera, se manejan de forma idéntica en ambos tipos de datos. Mi problema maneja 80 datos de tipo cuantitativo. Habla sobre una aleación aluminio-litio utilizada para construcción de aviones que se requiere evaluar. Los datos están dados en unidades, en PSIs, libras por pulgada cuadrada. Me pide hacer procesamiento de información de tipo tabular y gráfica también. Para aquellos que no lo han logrado identificar, tabular significa tabla. Aquí aparecen mis datos en tablas. Cuando en un texto tú lees forma tabular, hace referencia a tablas. Cuando en secundaria y en preparatoria tu profesor hablaba de tabulación, muchos nos confundíamos con el sustituir un valor en una ecuación. No, tabular significa meter valores en tablas. Regularmente cuando tú tabulabas, agregabas un valor para una variable y obtenías el de la otra, pero eventualmente se quedaba en una tabla. Cuando hablamos de forma tabular nos referimos a eso, ¿ok? En la parte de abajo voy a poner el procesamiento de la información y requiero algunos valores para el cálculo de diferentes valores de frecuencia, valga la redundancia. Voy a empezar indicando los valores que me interesan para los diferentes cálculos. El primero, necesito saber cuál es el tamaño de la muestra. ¿Cuántos elementos tengo ahí? Pues vamos calculándolos, ¿no? 80. 80. Lo sabemos 80 por la descripción del problema. Sin embargo, si yo quiero hacer un conteo de la información, voy a utilizar una función que se llama igual. La función se llama contar. Voy a ir a seleccionar todos y cada uno de los datos que yo deseo contar. Cierro paréntesis y digo enter. Ahora, necesito saber en mi problema cuántas clases voy a formar y cuáles van a ser los límites de clase. ¿Recuerdan? Esta parte va a ser un poco diferente y me voy a enfocar principalmente en estos tres valores que requiero calcular. Perfecto. Si yo quiero calcular los valores de los límites de clase, ¿recuerdan cómo lo hacíamos? Había una formulita bien sencilla.
Era la Para- raíz cuadrada del número total de encuestados. O sea, la raíz cuadrada de 80 sería en este caso. Ah, perfecto. Eso lo mencionábamos como una forma un tanto empírica, ¿recuerdan? Cuando hablábamos del número de clases a formar, hablamos de una regla. ¿Alguien la recuerda? La de Sturges. La regla de Sturges, es correcto. Y la regla de Sturges me arrojaba el número ideal de clases. Esa regla, ¿cómo la calculábamos? ¿Se acuerdan? Por eso calculamos el tamaño de la muestra, porque lo ocupo para la regla de Sturges. Era 1 más logaritmo base 10 ¿Ok? Uno del más. número de datos. Perfecto. Era una división, ¿verdad? Sí. Más una división. Y Así. dijimos que era el logaritmo. El logaritmo es una función. Y ahí aparece, mira, el logaritmo base 10. Logaritmo base 10 De de 80. n. Exacto, aquí lo tengo, mira. De 80 dividido entre el logaritmo base 10. ¿De cuánto? De 2. De 2. Cierro para el logaritmo, cierro para la división. ¿Cuánto número de clases voy a formar? Según el criterio que dijimos. 7. ¿Cuál es el Siete. impar más 7, ¿no? cercano? Correcto, es el 7. Lo voy a colocar de manera manual. Cuando haga el cálculo del ancho de la clase, voy a dividir entre 7. Perfecto. Ahora, si yo quiero hacer el cálculo del ancho de la clase, ¿qué otro valor necesito además del número de clases recomendadas? El rango. Ocupo el rango. Perfecto. ¿Y cómo se calcula el rango? El dato mayor menos el dato menor. Perfecto. Le voy a decir dato mayor y acá el dato menor. Los estoy escribiendo, ¿verdad? Perfecto. Lo que vamos a hacer es definir la función. En Excel, para calcular el dato mayor de un conjunto de elementos, se obtiene con la función máximo o max. Le doy max, selecciono el conjunto de datos al cual le voy a calcular el máximo y le digo enter. Y ya no necesito andar buscando entre el conjunto de datos para saber cuál es el dato más grande. ¿Cómo creen que se calcula el mínimo? Es igual, nada más pone 1000. Es correcto, hay una función que se llama min. Habilito la función, se abre paréntesis, selecciono los datos, cierro paréntesis y digo enter. ¿Cómo calculo el rango? Pues el rango es una resta, ¿no? Entre este y este. Le digo igual, B14 menos B15. Y ahí tengo mi rango. Sí. Ancho de la... Gracias. Ancho de la clase, ¿cómo lo calculo? Rango entre El número rango de entre el clases. número. Correcto. Hago rango entre número de clases. ¿Cuánto me dio? Me da 24.143. El redondeo de la regla de Sturges y del ancho de la clase son diferentes. El redondeo para la regla de Sturges es un redondeo de criterio. ¿Por qué es de criterio? Porque explicamos que vamos a redondear al número entero impar más cercano. Sin embargo, el del ancho de la clase es un redondeo de precisión. Para hacer un redondeo de precisión, lo que yo voy a hacer es reducir la cantidad de cifras decimales. Me voy a ir aquí y me va a decir que es igual a 24. Para efecto del cálculo, lo voy a colocar acá porque como va a ser una fórmula y tiene una cantidad en decimales, cuando estemos formando los límites de clase es posible que la pueda agregar. Entonces la voy a colocar por un lado y aquí la voy a jalar. Quiere decir que voy a tener 7 clases con un ancho de clase de 24 unidades. Voy a tener la clase 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. ¿Cómo voy a formar los límites de clase? Le voy a dar un pequeño espacio aquí. En los límites de clase, yo necesito un límite inferior y un límite superior. ¿Cómo dijimos que se calculaba el límite inferior de la primera clase? Al dato menor se le sumaba el ancho de clase. Al dato menor se le sumaba el ancho de clase. ¿Qué dicen los demás? Límite inferior de la primera clase. ¿Alguien? ¿Por el chat? No me acuerdo yo. ¿No se acuerda? Es válido. No pasa nada. ¿Por el chat? ¿Alguien sí se acuerda? Límite inferior de la clase 1. Es el dato menor. Exactamente, es el dato más pequeño, el dato menor. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo aquí, miren.
¿Qué voy a hacer? Le voy a decir igual y lo voy a jalar de la ubicación donde lo tengo. Aquí está el dato menor. Y ese va a ser mi límite inferior. De hecho, la respuesta que me habías dado, hija, es válida, pero para el superior. ¿Cómo calculo el valor del límite superior de la primera clase? Es la misma fórmula que me dijiste Dato, ahorita. sí, dato menor más el Ajá. ancho de clase. Ojo, dato menor de esa clase. En este caso es el 76. ¿Por qué es importante puntualizar eso? Porque cuando te vayas a la clase 2, ya no va a ser el dato menor, va a ser el dato menor de la clase a la que tú le quieres calcular. Entonces, ¿qué hacemos? Es una función, ¿no? Es una suma. Hacemos igual. Límite inferior es lo que tú me acabas de decir. ¿Más quién? Más El ancho de clase. el ancho de clase. ¿Y ese dónde lo tengo? Lo tengo aquí. Le digo Enter. Ahora, según lo que vimos en clase, una forma práctica para construirlas sería que el límite inferior sería ¿quién? El límite inferior para la segunda clase sería ¿quién? El 100, ¿no? El 100. ¿Están de acuerdo? El 101. El 101. ¿Por qué 101? Recuerdo que había dicho que se hacía el salto de enteros para saber dónde Ah, poner el 100. correcto. La pregunta lleva un poquito de truco, porque en lugar de preguntarte esto, te pude haber preguntado, ¿por qué 101 y no 100.1? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué no es 100.1? Porque es 101. Y creo que ya Porque diste la no respuesta. quedarían números enteros, ¿no? Quedarían Exacto. decimales. Correcto. Tenemos números enteros. Entonces, acá en la parte de abajo, ustedes lo mencionaron, voy a poner una celda que se llame salto. ¿Y el salto de cuánto va a ser? 24, el ancho de la clase, ¿no? De 24. Ah, ¿Qué dicen los demás? El salto. No es de 1. más el 1 serían 20. Ah, Exactamente. El salto es de 1. ¿Por qué es de 1? La respuesta ya la saben. Pues para que salte el entero. Exacto, porque estás manejando datos enteros. Por lo tanto, tu salto es en enteros. Si tu dato aquí fuera 105.4, tu salto sería diferente. ¿Por qué? Porque ya tienes entero y un decimal. Entonces ahí tu salto sería de un decimal. ¿Qué hacemos acá? Para calcularlo con una fórmula, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir igual, y ustedes lo dijeron, el valor es 101. ¿Qué voy a sumar aquí? Límite inferior de la clase anterior más el salto. El salto. ¿Y cuánto va a darme? Me va a dar el 101. Ahora, hay valores, como ya les mostré ahorita, hay valores que si yo los arrastro, Excel va a asumir ciertas cosas que yo no quiero. Por ejemplo, aquí, en la fórmula, ¿qué valor ocupo que se mueva y qué valor ocupo que no se mueva? El límite superior siempre se va a calcular sumando el inferior más el ancho de clase. El inferior siempre va a ir cambiando. ¿Cuál es el que no va a ir cambiando? El ancho de clase. El ancho de clase es un valor definido. Si yo quiero que no cambie, ¿qué voy a hacer? ¿Qué mencionamos que teníamos que hacer? Poner el signo de peso. Ponerle el signo de pesos. Exacto. ¿Y qué hace ese signo de pesos? fijar Fijar la celda. celda. Fija la celda. Perfecto. Ahora, voy por este. En este también ocupo hacerlo para que se arrastre. ¿Por qué? Porque el valor que yo estoy sumando, que es el del límite superior más el salto, va a ir cambiando al límite superior. ¿Cuál es el que no va a cambiar nunca en este problema? El salto. ¿El salto siempre va a ser de cuánto? El salto siempre va a De ser de 1. 1. De 1. Voy a fijar entonces la celda del salto. Y ahora sí, arrastro, arrastro. Y ya se formaron mis clases. ¿Se entendió? Sí. La fórmula es transparente y la pueden revisar en la grabación. Con este cálculo nos vamos. La frecuencia para datos cuantitativos se calcula de una manera especial. Para hacer el cálculo de la frecuencia, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. En este caso, yo tengo 7 clases, ¿ya vieron? El valor de frecuencia ocupa repetirse en cada una de ellas. En los datos de tipo cualitativo, yo no lo hacía con una función propia para los datos cualitativos. Yo me inventé la función de contar sí, porque es con la que típicamente se hace. Sin embargo, en los cuantitativos hay una fórmula especial para ello. Para poderla activar, vamos a hacer lo siguiente. Paso número 1.
voy a seleccionar todas las celdas donde se va a colocar un valor de frecuencia, así como lo estamos viendo en pantalla. La celda número 1 va a quedar en blanco después de la señalización y me voy a ir a todas y cada una de las celdas que representen una frecuencia para cada clase, así como lo pueden ver en pantalla. Ese es el paso número 1. Paso número 2, voy a habilitar la función y la función se llama igual frecuencia, que es la que aparece ahí por default en pantalla. Es esta que aparece aquí. Todas las funciones, repetimos, en Excel, tienen argumentos. Para la frecuencia hay dos argumentos. 1, los datos que yo requiero ir a contar. 2, los grupos, los cuales representan los valores tope para cada frecuencia. Explico. En los datos, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a seleccionar todas las celdas que contengan información que yo quiero contar. En este caso, son los 80 valores que aparecen aquí. Y ahí está el primero de los argumentos, separado por coma. Ahora, ¿qué valor me puede dar el tope de conteo para cada clase? Es decir, que me cuente hasta aquí. Si ustedes observan, la columna del límite superior me dice que la clase número 1 llega hasta 100. La clase 2 llega hasta 125. La clase 3 hasta 150. La 4 hasta 175 y así de forma sucesiva. En grupos, lo que yo voy a colocar son los valores tope para el conteo. En este caso voy a señalar toda la columna de los valores del límite superior. Esa va a darme los topes de conteo. Cierro paréntesis y digo Enter. Y ahí están los valores. Como se puede observar en la parte inferior, en el apartado donde dice suma, que está acá abajo, aparecen los 80, miren. Y ya me hizo los conteos de frecuencia. ¿Se entendió? Sí. Voy a obviar los cálculos de la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, la de los grados, las acumuladas, puesto que aplica de forma idéntica, como ya lo vimos en los cualitativos, y son cálculos un poco más transparentes. Con esto te ahorras cualquier cantidad de tiempo. Ahorita nos llevó un buen de tiempo la explicación porque estamos intentando explicarlo con el mayor lujo de detalle posible. Sin embargo, una vez que te familiarices con los datos o con los cálculos, esto va a ser mucho más sencillo. Por supuesto, ahorita estamos viendo de forma básica un repaso tipo práctica para datos cualitativos y datos cuantitativos sin meternos a medidas de tendencia central, medidas de dispersión y los otros tipos de medidas que también las vamos a calcular aquí. ¿Les parece? Eso lo dejamos para las prácticas que vienen más adelante.